lo mismo que tenemos nosotros por día. O sea que es sorprendente. Sí, lo que nosotros nos preocupa es lo que sucede a nivel de los barrios carenciados 31 y 1, 11, 14, que son de la ciudad de Buenos Aires, que son los más carecientes para estas circunstancias. Sí, son villas, como se dice acá, pero recién estaba viendo la televisión argentina y en la Villa 31 estaban haciendo ese nuevo test que inventaron en Argentina, que tiene una mayor precisión con respecto a los anticuerpos y todo eso, en las puertas de la villa. O sea que ahí los movimientos sociales están funcionando con mucha eficacia también. Si no, nos explicaría que haya, después de haber empezado semejante pandemia, tan pocos muertos, ¿no? Efectivamente, como decís vos, Jorge, creo que la premura con que el gobierno nacional y los movimientos sociales populares se han agenciado a la situación de ellas ha podido paliar lo que estructuralmente viene siendo deficitario por parte del gobierno de la ciudad. Pero bueno. Eso, con todo respeto, es lo que falta aquí. La palabra movimientos sociales y populares no la podemos nombrar. Hay un gobierno progresista, pero, sin embargo, si tuviéramos que tener en cuenta esa, vamos a decir, ternalidad histórica, Estado, sociedad y comunidad, en España hay Estado, hay sociedad, pero la comunidad como tal no está organizada. La comunidad se dispersa. Es decir, hay una relación entre el Estado y la sociedad, pero la comunidad no aparece como sujeto. Y por eso sería imposible de afrontar. Pero bueno, aquí están Severino, Ana Castaño, podrían hablar mucho de esto, ¿no? Sí, bueno, aunque yo creo que el hecho de que no haya comunidad ya trasciende el ámbito de lo que sería la salud mental en sí mismo, sino que creo que estructuralmente, no sé, incluso se podría plantear una diferencia entre sur y norte de Europa. El norte por el lado de que sí que hay una sociedad cívica constituida. Por ejemplo, en Suecia apelan a la responsabilidad exclusivamente por el lado del sujeto, no necesitan reprimir y, sin embargo, en España y en Italia, en España en concreto, sí que ha hecho falta esa represión para que la ciudadanía cumpla con su responsabilidad, y creo que históricamente, no sé si tiene que ver con la cuestión del franquismo, los movimientos sociales en todo caso han funcionado los sindicales, ¿no? Pero los movimientos populares están como muy difíciles, efectivamente. ¿No? Que creo que hay como una anterioridad histórica que dificulta que haya esos movimientos. No sé. Con el plan social, no es individual. Bueno, no sé cómo se pensaba, Marjorie, vos que tenés aquí la... Sí, la idea es primero, la persona que no vaya a participar, menos porque tú no te quites el micrófono, que sabemos que luego es complicado, porque hay mucha interferencia de sonido, entonces lo que pedimos es desconectar, si no se va a hablar, el micrófono para que no haya tanto ruido, ¿vale? La última vez utilizamos varias versiones para tomar la palabra. En participantes pueden darle al botón de levantar la mano o pues levantar la mano, hacer una seña y vamos a estar un poco pendiente, ¿no? Decir, oye, quiero decir algo, que no pasaría nada, ¿no? Por interrumpir. Y bueno, yo creo que había como el último día yo creo que fue más como un encuentro de ponernos al día de cómo estábamos casi todos, ¿no? Y cómo cada uno le había dado una lectura a toda esta situación de la pandemia, el confinamiento, casi a nivel personal, ¿no? Y vivencial. Y yo digo lo que a mí me gustaría un poco hoy aprovechar que está Jorge para, bueno, para retomar, pensar todo esto que está surgiendo, ¿no? Incluso
la comunidad, qué hacer, qué podemos hacer. Había unas preguntas el último día que se abrían en, bueno, el escenario que creo que te lo han preguntado en las diferentes entrevistas, pero no, habían una gente como muy pesimista, otros más optimistas, bueno, ¿qué podemos sacar de esta situación? Entonces es un poco abierto por donde queramos retomarlo, pero me parecía eso importante cara a pensarlo, ¿no? Porque creo que siempre nos queda esta sensación de, creo que era Silvia que decías, al principio empezaste como muy optimista y luego has dicho, esto va a seguir siendo lo mismo, no va a cambiar nada, ¿no? Entonces, bueno, aprovechar que creo que en eso por lo menos las hemos mandado a casi todos los que están participando, tus entrevistas y tus comentarios sobre... Muchísimas gracias, es un honor. Sobre qué poder pensar después de esto, ¿no? Como que ayudarnos a poder darle un espacio y pensarlo juntos, ¿no? A ver por dónde va a salir, ¿no? Que sé que Yo creo que si tuviera que decir de una manera improvisada cuestiones que me gustaría que se escucharan de manera muy conjetural y muy provisional, me parece que estamos situándonos en un terreno que no es el de una crisis política histórica, sino más bien en lo que podríamos denominar una crisis de civilización, que es de otro orden que una crisis política. Con respecto a esa crisis civilizatoria, donde indudablemente no aparece un principio de civilización, no aparece un discurso del amo. Es bastante significativo que, por ejemplo, haya sido China el mismo lugar en donde supuestamente se ha generado el virus, a través de un extraño bicho, porque el murciélago es un animal, pero está en la frontera de lo animal, ¿no? Es decir, por distintas razones, el murciélago ha tenido diversas capturas, tanto literarias, en su aspecto vampírico, como de cómics, en el asunto aquel de Batman. Ya todo empieza a extrañarse a partir de allí, ¿no? Es un murciélago, está el significante coronavirus que está teñido de extrañeza, y está China, que para el imaginario occidental es un mundo enigmático, es un mundo en donde se combinan las tradiciones del Partido Comunista, las tradiciones de Confucio, una burocracia autoritaria y luego un legado familiar arcaico que aún mantienen. En ese contexto se ha derrumbado la autoridad simbólica de Estados Unidos y la autoridad simbólica de la Unión Europea, dado de que la Europa protestante no ha aceptado ni el Plan Marshall, ni el coronavirus, y las Europas latinas, vamos a decir, tendrían otras propuestas para salir del atolladero económico desastroso que hay. En ese conjunto es donde veo los principales rasgos de un principio civilizatorio, porque tarde o temprano vamos a percibir que la pandemia se cruza con el discurso capitalista y que por ahora se van intentando resolver las cosas a través de distintos parches, pero que tarde o temprano nos vamos a asomar a un colapso económico de proporciones muy serias. Y están los optimistas. ¿Cómo definiría yo a los optimistas? Los que creen que es plausible restablecer un discurso del amo. Es decir, los que creen que a raíz de toda esta conmoción, a raíz de todo este de esta tremenda sacudida de todos los lazos sociales y de todos los modos de vida, va a surgir un nuevo principio de civilización que sería un nuevo discurso del amo. Eso es bastante curioso de que suceda, porque el discurso capitalista fue justamente el que vino a destruir al discurso del amo. El discurso capitalista es el que no tiene un punto de capitón, no establece
con respecto, lo único que quiere es reproducirse. El capitalismo no es una economía, ese es el hallazgo de Lacan, sino una estructura que busca su reproducción ilimitada. Y no hay punto de capitón. Los optimistas creen que hay punto de capitón. Los optimistas piensan que esta pandemia va a ser un punto de capitón, que de algún modo, a través de esta pandemia, se va a constituir en la humanidad un sujeto distinto. Y por lo tanto, eso va a tener consecuencias políticas. Es decir, como si la pandemia, que surgió por azar y surgió aleatoriamente, sin embargo, va a ser traducida colectivamente como un signo de los tiempos, como un no va más, como un límite, como si verdaderamente la humanidad percibiera que no se puede seguir jugando al mismo juego y que por lo tanto hay que cambiar muchos de los paradigmas que hasta ahora han regido. Esa es la mirada optimista. La mirada optimista piensa que de algún modo el neoliberalismo, que es la forma que asumió actualmente el capitalismo, o el capitalismo financiero, o la concentración económica en las finanzas, va a encontrar un límite y que todo lo que podríamos denominar el espacio de lo común, es decir, la salud, el medio ambiente, la educación, nuestra experiencia de la palabra, nuestra experiencia existencial, nuestra condición como sujetos, todo eso va a poder ser resguardado porque es donde la humanidad es posible. Esa es la mirada optimista. La mirada pesimista es que el capitalismo, en la medida en que es capaz de rehacerse en las circunstancias más terribles, y puede haber capitalismo en el interior de Mad Max, con un mundo absolutamente fracturado, fragmentado, en medio de saqueos, colapsos. Bueno, la mirada pesimista dice que ya se ha comprobado a lo largo de la historia que cuando hay un momento de descomposición, la regla que aparece es la de el autoritarismo, que tiene siempre como su bala en la recámara el discurso capitalista. Por ejemplo, en la Argentina, el otro día hicieron una campaña contra el comunismo, ¿no? Y en Argentina no hay nadie comunista en este momento. O sea, hay un gobierno, pero no se lo puede tildar de comunista. Pero toda la oposición, que gobernaba hasta hace muy poco, Macri y compañía, hicieron una campaña contra el comunismo. La lectura que hicieron varios de los amigos míos y amigas mías argentinas en un foro que participé, es que hacían eso por la confrontación Estados Unidos-China. Puede haber algo de eso. Sin embargo, yo creo que también lo hacen pensando en la realidad interna, como también aquí la ultraderecha habla todo el tiempo de que gobierna el comunismo. Porque saben que tarde o temprano va a haber que tomar medidas, si no se quiere que esto estalle, que hubieran sido inconcebibles en otras épocas. Entonces, toda esa especie de parafernalia anticomunista trata de adelantarse a algunas medidas. Imagínense, por ejemplo, De Gaulle, que no era sospechoso de comunismo, tuvo que imponerle el 25% a las grandes fortunas al final de la Segunda Guerra Mundial. Y es probable que, si realmente esto continúa, de aquí a un año, para que no se produzca un estallido social y para que no se produzca una fuerte erosión de los lazos sociales, va también que haber un intervencionismo del Estado en una dirección muy distinta a la que el neoliberalismo tiene programada. El neoliberalismo no está en contra del Estado, eso era el liberalismo. El neoliberalismo está a favor de que el Estado se agrande lo más posible, se enchanche lo más posible, pero para apropiarse de su funcionamiento y para hacerlo trabajar en función de sus estructuras de competencia y rendimiento.
Ahora, un Estado que vuelva a intervenir del lado no del discurso capitalista, sino del lado del discurso del amo, es inédito. Esto además podría abrir consideraciones muy interesantes para el psicoanálisis, porque según Lacan, el psicoanálisis existía en la medida en que fuera el reverso del discurso del amo. Si no hay más discurso del amo, no es el reverso del discurso capitalista, así que el destino del psicoanálisis se abre a distintas interrogantes o a distintas interrogaciones. Pero en cualquier caso, un Estado interventor, un Estado que se hiciera cargo del cuidado, de la salud, en fin, asocio libremente, pero ayer le tuve que contestar en la prensa a Agamben, porque me pareció directamente insólito su artículo. No sé si ustedes leyeron un artículo de Agamben que se llama La Pregunta. Agamben, con su herencia así Foucaultiana, decía que se estaba cometiendo un acto de barbarie porque no se podía enterrar a los muertos, porque los familiares no podían realizar sus rituales funerarios, y comparaba al gobierno con Goebbels, con Hitler, comparaba la cuarentena con el estado de excepción nazi, y hablaba de que la Iglesia se había vuelto sierva de la medicina, y hablaba de que el amor era sacrificio, renuncia, y poner en riesgo la vida por el prójimo. Bueno, a mí me pareció una barbaridad. Los invito a leer el artículo que escribí yo, que se llama ¿Qué le ocurre a Agamben? Porque me pareció que eso se amoldaba perfectamente al discurso de la ultraderecha. Agamben, por ejemplo, dice al pasar que desde Antígona no había pasado una cosa así. Primero, Antígona no existió, está dentro de la obra de Sófocles, y sí pasaron muchísimas cosas equivalentes a las que ocurrieron con Antígona. En mi propio país se planteó ese drama de los cuerpos no enterrados. Ahora, comparar a la cuarentena, que después de todo es una intervención del Estado, en términos no neoliberales, el Estado ha privilegiado el cuidado. Por ejemplo, no se pasó el otro día a la fase 1 porque hubiera sido una irresponsabilidad. Y han tratado con todos los errores que se pueden consignar de no estar supeditados al ejercicio del rendimiento, ¿no? Entonces, que Agamben ahora escriba que la cuarentena es un instrumento de dominación y que es una ficción para generar mayor control sobre la población, porque evidentemente esta escena misma en la que estamos en este momento nosotros involucrados, sería leída por Agamben como una escena de control. No nos podemos encontrar, no nos podemos tocar, no nos podemos saludar, y estamos realizando este seminario online, ¿no? Entonces, habríamos renunciado a la dimensión del sacrificio, del amor, de la relación con el prójimo. Bueno, a mí me resultó muy sugerente que un pensador que viene de la tradición Foucault y de la propia izquierda, podríamos decir, se situara en esa lógica. Yo no pienso a la cuarentena, desde luego, como un estado de excepción. Es decir, viví un estado de excepción. El estado de excepción que viví yo, en la Argentina, yo me quería arrancar los pensamientos de mi cabeza. No saludaba a personas conocidas porque no sabía, ni ellos ni yo sabíamos verdaderamente en qué situación estábamos. Intentaba tratar de olvidarme de cosas que había pensado. Intentaba borrar de mi cabeza citas que me habían dado. No nos saludábamos entre personas que no sabíamos muy bien cómo era cada uno, cómo cada uno estaba situado en la realidad, en ese momento, en ese instante. Y cuando atravesé el aeropuerto, no les digo, esto no tiene nada que ver con eso, esto sería insoportable, nos someterá a una especie de Dasein, de ser ahí. Estamos arrancados de nuestra cotidianeidad, todo lo que ustedes quieran, pero no se puede, no es el estado del terror, ¿no? Así que no es el estado de excepción.
En el estado de excepción hay una definición muy clara que Agamben conoce porque trabajó a Carl Schmitt. El soberano decide sobre la muerte, sobre la vida y sobre la muerte. No estamos en este punto. Bueno, entonces, aquí en todo caso... Diego, gracias. Estoy en el seminario en la Complutense, ya te llamo. Chao. En todo caso, lo que sería por ahí interesante discutir entre nosotros son estas dos opciones que se repitan todos los días. O bien, esto deja una sedimentación que nos constituye en una nueva experiencia y contradice lo que dice Hegel, que de la historia nunca se aprende nada y que los seres humanos nunca aprendieron nada, ¿no? Y que vamos a obtener, sin embargo, a través de esto, gracias a una sensibilidad social que se ve, porque se la ve, se percibe que hay una sensibilidad nueva, ¿no? Hay una solidaridad distinta, hay una atención distinta con respecto al otro, hay una voluntad de servicio que es impresionante, ¿no? Esa es una posición, y eso podría tener una traducción política. Si no la tiene, desde luego no va a servir de mucho. Si tiene una traducción política, tendría que, para mí, conducir a una reinvención de la vida en comunidad distinta, de restablecer la vida en comunidad, ¿no? O la otra, que es que, bueno, que no va a pasar nada, que todo se va a rehacer, y que dentro de unos meses va a haber mucho más pobres, y que el mundo continuará, nada más que con un batallón mucho más grande, se parecerá, los países de Occidente se parecerán definitivamente a los países periféricos, en donde viven grandes sectores de la población por abajo de la línea de la pobreza. O sea, hay muchísimos países que tienen un 60% de su población bajo la línea de la pobreza. Eso es inconcebible en Europa, pero podría ocurrir que las cosas continúen así de este modo aquí. Me parece que son como las dos opciones, ¿no? Yo estoy haciendo un pequeño librillo que se llama Pandemonium, que son las notas que he tomado, ¿no?, sobre la epidemia, y que me doy cuenta que son incoherentes porque chocan todo el tiempo estos dos vectores. Sí. Si alguien quiere levantar la mano, participar, que lo haga ahora. Vale, Marcelo, te veo y creo que es el único que la ha levantado. Quería agregar a lo que dijo el amigo Jorge, que confluyen, me parece a mí en este momento muy delicado de la Argentina, tres situaciones, obviamente en el contexto internacional, pero me refiero puntualmente al delicado momento de negociación de la deuda externa acá, que está haciendo el gobierno nacional, y por otro lado, como el mismo Jorge decía de la época de Gaulle, acá solamente se le pide un 2% a las grandes fortunas de la Argentina, y esa simple confluencia ha determinado ya el estado de alarma de los sectores monopólicos concentrados en este momento en la Argentina. Algo así como, ojo, este gobierno puede querernos pasar por arriba. Sumado a lo que ya sabemos acerca de la cuarentena, que no tampoco es una coincidencia el pedido de levantamiento de la misma de esos mismos sectores. Eso solo. Ana, querías decir algo, ¿no? Tienes que quitarte el micrófono para, o sea, ponértelo. Ahora. No, bueno, yo creo que esto que plantea Jorge, que es muy interesante en el OO, que no sé si se podría plantear algún tipo de intersección por el lado del no todo, ¿no? No todo optimista, no todo pesimista, ¿no? Porque yo lo que sí que veo es que están como las posiciones subjetivas, ¿no?, de cada uno, tomados uno por uno, y lo que veo más complejo es cómo hacer de eso lo colectivo.
una apuesta colectiva que no es sin incidencia en lo político, ¿no? Porque es como que por una parte aparecen los enemigos que no tenían rostro, bueno, no sé si les puede llamar así, a los que sí tienen rostro ahora, por ejemplo, con las famosas caceroladas, que de repente vas andando por la calle y empiezan a salir vecinos que no tienen ningún reparo en ser vistos y nombrados por una especie como de furia así bastante, no sé cómo llamar, xenófoba o racista contra el otro, contra el gobierno, que antes a lo mejor Hoy, por era cierto, perdón, absolutamente... Ana, hoy, por Sí. cierto, lo de las caceroladas, en mi barrio yo no las había visto, pero viendo la televisión argentina, hizo todo un muestreo de las caceroladas en Madrid y era impresionante. Yo no había tenido un registro de que había tanta gente golpeando a las cacerolas. ¿Esa gente qué es lo que quiere? ¿Que el gobierno caiga? Pregunto. Claro, esa es la que no sé, ahí esa gente en lo común se muestra como osca y contraria, y, a lo mejor, y no sé hasta qué punto algunas de esas personas, ¿no? Por ponernos ahí, podrían tener un gesto más de sororidad o solidario o cooperativo o no. O sea, que creo que es como que de repente están apareciendo el demon de cada, ¿no? De las colectividades y no sé, a mí la sensación que me da con lo de las caceroladas es mucho odio. O sea, que lo que hacen es proyectar mucho odio. Por eso, o sea, mi pregunta sería que a lo mejor hay alguna manera, alguna salida desde la topología, a lo mejor sí, que no sea o. La tiene que haber. Yo igual me gustaría aclarar, ya que lo has pronunciado, que a mí no me gusta incluirme nunca ni en las categorías de optimismo ni de pesimismo, porque realmente ambas están construidas como con espejismos fantasmáticos, ¿no? Yo no me siento ni optimista ni pesimista. Yo traté de recoger, en todo caso, dos tendencias que en el discurso social se vuelven muy insistentes, que es que de esto no vamos a salir solos y vamos a salir mejores e incluso algunos llegan a percibir como una suerte de crisis en el neoliberalismo o que han llegado a ver o a vislumbrar que hubo un límite, que este límite, que es la última oportunidad que nos da la humanidad para sobrevivir, que si atravesamos esto van a tener que cambiar las cosas. Esa es una línea. La otra línea es que el capitalismo está hecho de tal manera que se reproduce y no hay nada que lo desvíe ni que lo cambie. Es decir, se sabía desde el año 2005 que esta pandemia se iba a realizar. Se sabe hace mucho que la Antártida se va a derretir. Se sabe hace mucho que todo el medio ambiente va a quedar destruido. Pero si hay algo que tiene como cualidad el capitalismo, es que tiene una presión estructural interna, pulsional, podríamos decir, que no busca otra cosa que realizar su propia satisfacción y que por lo tanto es muy difícil introducir algo que lo desvíe, ¿no? Algo que verdaderamente uno diga, bueno, a ver, se podría organizar un mundo en donde se impidan este tipo de catástrofes, pero eso, es decir, esto es lo que no me parece que se conjugue en términos de optimismo o pesimismo, es como un problema que otras civilizaciones no tuvieron, ¿no? Es decir, las civilizaciones siempre estaban inscriptas en un marco en donde la historia tenía un después y podía cambiar. Ahora sí puede haber un cambio histórico enorme, pero tenemos dudas de si ese cambio histórico se va a inscribir en la misma estructura de siempre, porque ha acontecido una estructura que se caracteriza por no quedar afectada por las consecuencias que genera, a diferencia de lo que creía Marx, que sí pensaba que frente a determinadas consecuencias el capitalismo se derrumbaba. Por ejemplo, en una situación como esta, se sabe muy bien que las fuerzas del trabajo son las que sostienen, nunca se había visibilizado tan claramente que si los trabajadores no van,
Si no va el que arregla el ordenador, la enfermera que está en el hospital, el que limpia el suelo, el que atiende la calle, si las fuerzas del trabajo no concurren, ni los managers, ni los CEOs, ni los ejecutivos, ni las grandes, ni los algoritmos, se viene todo abajo. Es un gran momento marxista en ese sentido. Si Marx viera este instante, diría, bueno, se ha revelado que después de años de haber naturalizado la frase, la empresa es lo que genera la riqueza, esa es una falacia liberal. ¿Qué riqueza genera la empresa? Si los trabajadores no van, esto no vuelve a funcionar. Así que tienen que hacer regresar a los trabajadores como sea. Sin embargo, que esto se ponga sobre la escena no quiere decir que sea visible, en el término de que esto tome o alcance una visibilidad política, es decir, que esto tenga algún tipo de traducción política, lo cual es muy llamativo. Es muy llamativo, ¿no? Es decir, todos celebramos el acuerdo entre el sindicato y la patronal, porque si no, no va a funcionar nada, ¿no? Pero es muy llamativo que no surja, ¿no?, algo que sí fue una de las líneas que atravesaron la modernidad, que era la posibilidad de que los explotados transformaran su situación, ¿no? Este instante histórico en el que estamos lo muestra con muchísima claridad. ¿De quién depende de que este mundo se vuelva a poner en funcionamiento? O sea, ¿de qué sector social depende que esto se ponga en marcha? Ya sean bancos, ya sean empresas, ya sean multinacionales. No sé si alguien está hablando o no. No, creo que es ruido de fondo. Ah. Porque, bueno, sí, como que ahí a mí me queda, bueno, creo que lo dices y lo más o menos me ayuda a pensarlo, pero incluso cuando Ana trae lo de pensar una posición del no todo, porque claro, o sea, que sea un punto de capitón, es verdad que son como una transformación de estructura, ¿no? Pero también creo que esto es un acontecimiento que algo hará. O sea, no sé si va a ser un punto de capitón para que permita hacer un antes y un después, pero sí creo que es un acontecimiento que nos ha hecho, por lo menos, temblar toda nuestra posición económica, social, fantasmática, ¿no? O sea, que no sé si el alcance es desde el lado de transformar todo, pero creo que no o sea, o pienso que no podría pasar sin que toque algo, ¿no? No sé. El no todo no es un conjunto aparte, porque si el no todo es un conjunto aparte, se vuelve a inscribir en la lógica del todo y la excepción. El no todo forma parte, es uno de los momentos lógicos del todo, la excepción y el no todo. No se lo puede separar como un ente o como una instancia distinta. Es decir, el no todo, en todo caso, formaría parte de la organización que se nos revelaría como una organización que no puede solamente estar funcionando como un todo y como una excepción. O sea, eso lo tenemos que, en primer lugar, plantear como problema lógico. Luego, tú dices, algo va a tocar. Bueno, si toca alguna dimensión de lo real, si esto toca alguna dimensión de lo real de lo que es hasta ahora la experiencia de la convivencia humana, habría que ver, hay varios puntos que se están tocando. Por ejemplo, las muertes son muertes seriales, no son muertes singulares. Se le ha arrebatado a un montón de gente la posibilidad de la experiencia de su propia muerte. Ha muerto dentro de una lista. Es un morir que no es morir propio. Luego, los ritos funerarios han sido seriamente alterados.
no se producen ni las despedidas, ni los duelos que corresponderían con la lógica de esas despedidas. Ahí ya has tocado dos elementos que estaban en la base misma de la civilización, ¿no? No hablemos de todas las demás cosas que continuarían si esto no se arregla rápido. La gente no se ve con los hijos, los unos no se ven con los otros, los que están juntos en el mismo lugar confinados no se soportan, en fin. Esto evidentemente sí podría estar tocando, ¿no? Eso no quiere decir que surja un elemento de todo eso que se postule como una nueva experiencia de lo común, que sería lo que yo, por ejemplo, siempre he tratado de pensar con respecto a la comunidad. ¿Me permitís, Marjorie? Sí. Claro, los discursos son los que son, es decir, que si queremos pensar en una salida que sostenga un vínculo social, tenemos 4 alternativas más una pseudoalternativa, que es la alternativa del discurso capitalista. Supongo que en ello, Jorge, y por esto también que estás diciendo, la cuestión de la elaboración de lo que también como clínicos podemos llamar un trauma, un suceso traumático, y sin duda esto tiene las características de serlo, qué herramientas o qué recursos tengamos para afrontar este trauma, para su elaboración, pues va a depender mucho que la salida sostenga, vamos a decir, a un otro que soporte algo del vínculo, o como en el caso de un capitalismo salvaje que no soporte nada del vínculo, ¿no? Yo había hecho algunas anotaciones para el seminario de hoy. Sin duda es trauma porque hay un objeto de goce no manejable, ¿no?, que es el virus en sí mismo, que manifiesta toda la impotencia del otro. Es decir, todo aquello que el discurso por estructura tiene de alguna forma que tapar o que ocultar. Y en esa impotencia se desestructura el sujeto, ¿no? Se desestructuran las funciones subjetivas. Hablabais de las manifestaciones particulares, claro, los aplausos es una manera de intentar sostener al otro y las caceroladas es una manera de intentar sustituir a ese otro por otro, ¿no? Más potente, más adecuado, que cumpla supuestamente, imaginariamente mejor esa función. Pero los recursos para elaborar el trauma y los efectos traumáticos ante el que nos podamos encontrar, también dependen de qué es lo que se está poniendo en juego, ¿no? Si se está poniendo en juego una, por ejemplo, dependencia tremenda de las tecnologías, evidentemente eso va a condicionar cómo se resuelva o cómo se elabore este trauma. ¿A qué nos llevan las tecnologías? Era una de las cosas que tenía para comentar hoy, a la cuestión de las pantallas y la dependencia de las pantallas. Cuando Lacan habla de la mirada, del objeto mirada, habla de que está en el nivel del poder del otro. Es decir, que salgamos como salgamos de aquí, nos vamos a encontrar con un otro del que vamos a depender más y nos vamos a encontrar más en el nivel de ese poder del otro, que puede ubicar los objetos, suministrarlos, que en lo visual, como sabéis, se elude la pérdida de goce, se elude la castración. Nos encontramos ante esa situación donde hay un objeto particular, lo imaginario y el objeto mirada, que van a condicionar la posibilidad que podamos hacer de elaborar este trauma. Yo creo que estaría bien, ¿no?, poder aislar un poquito mejor qué objetos, cómo se está manifestando, ¿no?, este trauma a nivel subjetivo. Sí, lo que pasa, ahí me gustaría sumar algo que redacté hace poco tiempo en relación a la cuestión del objeto. El objeto tiene que estar extraído de la realidad, ¿no? Esa es la tesis de Lacan. El objeto está extraído de la realidad
y en la realidad hay una brecha que está, vamos a decir, velada por el fantasma o por la ideología, según mi doble lectura de este tema, ¿no? La realidad nunca está constituida homogéneamente, hay una brecha que la constituye, y en esa brecha el fantasma tapona esa brecha, o la ideología tapona esa brecha. Esto es lo que mantiene al objeto a distancia de la realidad, ¿no? Salvo en la psicosis. Entendemos por psicosis cuando el objeto se ha introducido en la realidad de tal manera que no puede ser excluido, que no tiene ningún, no está, como diría Lacan, en situación de exclusión interna, o según un Lacan posterior, en una situación de extimidad. El objeto como tal forma parte de la realidad. Si el objeto forma parte de la realidad pierde el marco en la que la realidad se sostiene. Es decir, esa realidad se empieza, como lo examina Lacan en el seminario del presidente Reber de la psicosis, se empieza a descomponer, empieza a entrar en un proceso muy serio para poder verdaderamente estabilizarse. Bueno, Lacan ha hecho todo un estudio acerca de cómo, si está el objeto A en el interior de la realidad, o bien se estabiliza a través de una metáfora delirante, o bien se estabiliza a través de una suplencia. El objeto A que está dentro de la realidad es el propio coronavirus. Es decir, cumple todas las propiedades. Es un elemento que no pertenece al ser humano, pero que a la vez está en su interior. Es decir, que está todo el tiempo sin posibilidad de ser fantasmatizado, sin posibilidad de ser extraído. O sea, es como si se hubiera soltado, la metáfora es un poco brutal, pero es como si hubieran puesto al objeto a pasear por la realidad. Y evidentemente se le adjudican, hay todo tipo de delirios sobre la cura, hay todo tipo de delirios sobre las metamorfosis de las que es capaz este objeto, hay todo tipo de delirios sobre su potencia, y por primera vez además, como incluso detalla Lacan en el seminario del presidente Reber, ha roto la estructura del sujeto supuesto saber, porque no hay en la comunidad científica ningún criterio unificado, es decir, tan pronto uno dice que la mascarilla sirve, otro dice que no sirve, otro dice que los anticuerpos, una vez que estén ya constituidos, el sujeto queda inmune, otros dicen que no, y por primera vez hay verdaderamente, recordemos los pasajes de Lacan del otro engañador y del Dios que no engaña. No estamos en una escena clave para la neurosis del Dios que no engaña, es decir, un otro que garantice que verdaderamente la ciencia sostiene a la realidad y que el objeto A quedó afuera. Es decir, estamos en, más bien, una situación donde el otro con mayúscula está en una posición, vamos a decir, sin ningún soporte que verdaderamente sostenga su verdad. Ha perdido su relación con la verdad, en el sentido de que, creo que era Julia el otro día que decía una noticia, media docena de científicos. ¿Cómo media docena de científicos? No se puede decir media docena, 2 científicos de tal lado, o bueno. Con lo cual, claro, para mí, junto con lo que has dicho, Jorge, que también me parece clave, ¿no? Es decir, este juego en los que inevitablemente hemos entrado todos de la mirada que nos mira desde los objetos y que se haya vuelto el objeto de intercambio simbólico mayor, ¿no? Es decir, permanentemente situaciones online, diálogos por Zoom, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me parece más
Es decir, que avala la tesis de que nunca hay neurosis social y sí psicosis social, es este coronavirus que funciona como un objeto que no se puede extraer de la realidad. Todo el mundo dice tenemos que aprender a convivir con él, tiene que estar, a la vez es un enemigo, pero ¿cómo un enemigo? Si está en nosotros. Es decir, hay todo un delirio, presidentes alucinados, metáforas bélicas que no se terminan de entender, porque si la guerra no tiene un exterior, el exterior es el propio paciente enfermo. Bueno, en fin, hay varias comprobaciones que muestran que está fuera de quicio el discurso, ¿no? Que es característico de cuando este Dios no engañador no funciona. Es decir, ¿dónde comenzó? ¿Qué límite va a tener? ¿Qué lo va a interrumpir? Ahí es donde sí veo un punto con respecto a la estructura de la civilización muy serio, ¿no? Porque hubo largas epidemias a lo largo de la historia. El otro día mismo estaba leyendo a Max Weber, que murió por la gripe española. Pero esta vez, como se produce en el interior del capitalismo, tiene otro campo de expansión, todo lo que va y viene discursivamente con respecto a un objeto que por primera vez se introdujo. Lacan mismo en la tercera dijo, en una entrevista en Roma, que la angustia de los científicos eran los bichos que iban a pasar por abajo de la puerta. ¿Cómo se llama el borde abajo de la puerta? ¿El rellano? No. Bueno, en fin, el espacio que queda entre la puerta y el suelo, ¿no? Y que la angustia del científico actual, esto lo dijo en el año 70 y pico, era ese bicho entrando por abajo de la puerta, porque, y ahí da una definición nueva de la angustia, que es aquello que no vamos a poder volver a poner en duda, ¿no? Es decir, entra el bicho abajo de la puerta y ya no podemos dudar más, entró el bicho, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos evidentemente un fenómeno en donde no ha sido extraído el objeto A. No lo podemos, no lo podemos acotar. Es decir, no lo podemos limitar. Son temporalidades, la temporalidad del trauma y la del síntoma, precisamente por eso son diferentes. O sea, no hay elaboración del trauma, es decir, no hay posibilidad de hacer un síntoma, que al fin y al cabo es una formación, o sea, una elaboración del inconsciente, si no se produce esa extracción que tú estás aludiendo. Y para eso tiene que pasar tiempo. Por eso ahora mismo no podemos valorar a nivel clínico cómo está afectando a los sujetos realmente este encuentro con lo traumático, ¿no? Tiene que pasar ese tiempo que no sabemos cuándo va a ser. Quizá el advenimiento de vacunas, pero además de eso que tú dices, creo que hay que ubicar muy bien qué recursos tenemos para hacer ese recorrido. Claro, que sea la mirada, que sea el objeto visual, el que prevalece en los recursos que los sujetos tenemos para situarnos ante esto, es fundamental, porque lo que plantea Lacan respecto al espacio, ¿no? El espacio que capta el ojo, dice, el espacio carece de resto. Es decir, que si sumamos esta dificultad de la que tú hablas, de extraer el objeto, y que seguramente tardará tiempo en poder hacerse, si es que se hace, en el mejor de los casos, más el registro en el que nos permiten afrontar esta situación, ¿no? A través de las tecnologías y del poder que eso confiere a los amos de turno, se suma para dificultar esta situación, ¿no? Porque es en lo visual donde la pérdida de goce está más eludida, ¿no? más apartada. Tanto la pérdida de goce como la propia angustia. Es decir, que vemos a personas... La feria de goce, has dicho.
La pérdida de goce, claro, ¿no? La pérdida. La extracción del objeto es una pérdida de goce. La extracción del objeto, de lo real. Aquí no hay ninguna, claro, no hay pérdida de goce. Eso es, claro. Pero... Por ejemplo, el cuadro que vi ayer, distintos especialistas hablaban sobre las terapéuticas relacionadas con el coronavirus. ¿Quién cerraba las intervenciones? Bill Gates. O sea, no tengo nada. O si Bill Gates encuentra la vacuna, bienvenido, grande Bill Gates, y le hacemos una estatua acá en la Plaza 2 de Mayo en Malasaña. Pero llama un poco la atención que después de hablar distintos científicos, sea Bill Gates el que tenga la última palabra. Venía autorizado por el hecho de que él ya en el 2005 había escrito un artículo de que el problema iban a ser las pandemias, ¿no? Pero entonces el cuadro que vemos es el siguiente. El presidente de los Estados Unidos sugirió la posibilidad de inyectar lejía en los seres humanos o por infrarrojo introducir algo que matara a los bichos. Y en cambio, la máxima fortuna, creo que no es anecdótico que en este momento la última palabra la tenga la máxima fortuna, habla de la vacuna donde se van a acelerar los tiempos y en 18 meses aparecería eventualmente lo que permitiría la extracción del objeto A, la extracción de la piedra de la locura. Pero ¿en qué escena vivimos? ¿En qué mundo vivimos para que sea un multimillonario el número 1 de la lista, creo yo, ¿no? Creo que Bill Gates está, no sé, me parece que es el número 1, el número 2, el número 3, pero bueno, eso, ¿no? ¿En qué mundo vivimos para que sea un number 1 el que determine la orientación de todo esto? Normalmente esto era la sanidad, el Estado, ¿no? Y esto era un secreto de Estado, y finalmente un ministro, ¿no? Pero, sin embargo, el que le comunicaba que había una serie de acuerdos entre Alemania, Estados Unidos, y nombraba además las distintas universidades que estaban trabajando en ello, era Bill Gates. Esto me parece que invita también a algún tipo de conclusión, ¿no? Con respecto a esto que decimos del discurso del amo, el discurso capitalista. No sé si alguien más. Hay varios que han escrito por el chat que tampoco, que lo pueden decir, vamos, en viva voz si quieren, se les invita, o si hay alguien que quiera. ¿Puedo preguntar algo? Sí, José Vidal. ¿Sí? José Vidal, colega de Córdoba, gran amigo. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Te quería preguntar cómo veías vos esta idea. Existen virus, unos más peligrosos que otros, más dañinos, pero casi siempre un virus tiende a autolimitarse. ¿Cómo, perdón? Casi siempre los virus tienden a autolimitarse en su propagación, con más o menos pérdidas para las personas. Pero una cosa es una enfermedad y otra cosa son el tratamiento político que se le da a esas enfermedades. Y a mí me llama mucho la atención la homogeneidad que ha habido globalmente respecto a ese tratamiento político, a esas decisiones políticas, donde pudimos ver en Argentina a Alberto y al gobernador y al jefe de la ciudad de Buenos Aires respaldados en los sillones de atrás por los científicos. Es decir, que el tratamiento evaluador, estadístico y técnico que se le ha dado al problema es bien notable a nivel global. Y eso me parece a mí, vos lo señalabas recién, en esto de pasar a ser la serie, el sujeto de ser una singularidad pasa a ser una serie, es decir, consciente a ingresar en el mundo estadístico y perder su singularidad. Eso me parece a mí es lo que viene a quedarse, ¿no? El virus.
¿Viene? Ese es el nuevo modelo. José, no se Eso te es lo que escucha bien. viene a ¿Puedes acercarte al quedarse, micrófono? Que la última no tanto el virus, sino ese modelo. Sí. Sí, no es el micrófono, es la señal de internet. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Sí, va. Bueno, digo que ese es el modelo técnico. Leía justamente ayer un artículo tuyo sobre la evaluación, cuando vos decís que la evaluación no es científica, sino técnica, cosa que coincido mucho, ¿no? El sujeto evaluado, el sujeto puesto en una estandarización, el sujeto puesto en protocolos, es decir, la desaparición del sujeto. Ese modelo es el que viene a quedarse, no el virus. Y eso es lo que a mí me parece traumático. Esa es otra posibilidad, por supuesto. Esto que está señalando Vidal es importante. Supongamos que el virus se autocontenga, como ha pasado con otros virus. Este es más espectacular porque está en Europa, no está solo en África, como pasó con el ébola, como está en Occidente, digamos. Pero supongamos que en algún momento se autolimite y, sin embargo, todo este protocolo técnico, toda esta manera de concebir la vida, continúe. Ya los niños no vayan más a las escuelas, sino que estén con pantallas, ya el psicoanálisis sea online, ya bueno, lo que apuntaba también Marugán, que el objeto mirada al final se planetarice de tal manera que reine, se combine con la evaluación de lo técnico y uno diga, bueno, pero el virus ya terminó, sí, bueno, pero ahora ya quedó como civilización que por las dudas no te acerques, por las dudas separemos a las personas, por las dudas mantengamos estas prácticas. Es una posibilidad porque hay que tener en cuenta que lo que se ha empleado para frenar a este virus son todas armas de doble filo. En todas puede salir mal el asunto. Todas pueden ser una posibilidad política de transformación o preparar el terreno de un nuevo tipo de dominación. O sea que es evidente que esto puede ocurrir. Transformación. ¿Yo puedo decir algo? Todo el mundo tiene derecho, esto lo hacemos así, tipo asamblea. Sí, León, creo que has tomado. Sí, me interesa mucho el tema que se ha esbozado y con respecto a la posibilidad política de transformación. Me ha interesado todo esta enunciación concreta, porque me parece que hay como espacios muy políticos, o sea, donde se ha politizado muchísimo, o donde hay un ejercicio de la política muy claro, que tiene que ver efectivamente con el control, que tiene que ver con las leyes, con la construcción, o sea, ¿qué más político que precisamente la construcción y el pensamiento de las leyes, ¿no? Que tampoco es que se han inventado nada, es decir, hay una regresión a la modernidad y a mucho antes de la modernidad con respecto a la respuesta política al virus, pero como un lugar de político de transformación, yo quiero preguntarle a Jorge, porque me interesó esto, en estos espacios de empatía social que ocurre, porque has mencionado que efectivamente en la modernidad con Marx pues se ubicaban otros espacios, o sea, rápidamente la propuesta confluía precisamente en la transformación, pero es que había un partido, había un discurso, digamos, y entonces el malestar ético se volcaba rápidamente sobre la polis en esta especie de tejido social. Lo que me preocupa es el tejido social que ahora parece estar mediado por la tecnología. No creo para la transformación. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿dónde puede volcarse Este es un debate para malestar? mí entre Heidegger y Marx. Heidegger terminó pensando que el discurso capitalista era un efecto de la técnica. Aunque él no nombró directamente nunca el discurso capitalista, si uno lee
atentamente al último Heidegger, y especialmente sus cuadernos negros, ve que considera el capitalismo como un resultado que ya estaba previsto en Occidente, en su desarrollo de la metafísica, como un resultado de la técnica. Marx, por el contrario, hubiera visto a la técnica como un resultado del capitalismo, ¿no? Entonces ahora el problema que tenemos es el siguiente. Supongamos que se va controlando progresivamente la realidad del virus, pero que se descubre a la vez que gracias a el pasaporte digital, el control poblacional de las estructuras, bueno, todo lo que Foucault describió como sociedad de control, y todo lo que describe Heidegger con respecto al emplazamiento de la técnica en donde verdaderamente para él se cristaliza el olvido del ser, es decir, se produce finalmente una serie de avatares humanos en donde el ser humano ya no tiene más aquella brújula que lo podía verdaderamente orientar en su existencia y demanda permanentemente soluciones técnicas. Si fuera así, estaríamos en una situación en donde hay muy poco margen para que aparezca lo político. Lo político esta vez necesitaría, para que emerja de verdad, y te juro que no pisé una iglesia nunca hasta que llegué a España, y solo por razones estéticas, ni siquiera me bautizaron, pero para que la política irrumpiera en un panorama como este, con semejante despliegue de la técnica y del capital, necesitaría de una alianza entre discursos políticos populares, la religión, pero no la religión de las iglesias, y un nuevo tipo de fuerzas armadas. Solamente un anudamiento así, yo concibo que sería capaz de llevar adelante un proyecto transformador, lo cual, como verán, pone los pelos de punta. Ya, sí. Pero los grandes proyectos transformadores fueron así. No conozco ningún proyecto, lo hablaba el otro día con Villacañas, no conozco ningún proyecto transformador que realmente afecte a una estructura si no introduce este anudamiento entre Fuerzas Armadas, religión y política, en función de la comunidad. Religión incluso por negación, por ocultación, digamos, por desplazamiento de su constructo discursivo, ¿no? O sea, como ocurrió en octubre, digamos, en la revolución bolchevique. Sí. Perdón que interrumpa. Hay dos manos levantadas, Antonio Severino y Gemma, que no sé el apellido. Digo para darles... Antonio, tú cuando quieras. ¿Vale? Bueno, muy interesante, ¿eh? Todas las cosas que se están diciendo. Efectivamente, me gustaba la cita de la tercera, porque es cierto que aunque la angustia es un afecto que expresa una cierta indeterminación, la angustia no sabe de qué esa angustia al mismo tiempo es indubitable. Es decir, es una certeza. Cuando el sujeto está angustiado, tiene la experiencia de encontrarse frente a algo indubitable, no algo de lo real, ¿no? Y efectivamente también el virus, me parece que se ha hecho la comparación con el Alien, y efectivamente es como el Alien de Ridley Scott, es este objeto que está dentro y a la vez está fuera, y la irrupción de este objeto de lo real que se pasea señorialmente por el mundo sin respetar límites ni fronteras, constituye un verdadero acontecimiento. Creo que ha sido Mario quien nombraba la palabra. Recuerdo que esta fue uno de los conceptos que surgieron en la primera sesión de este espacio, de malestar y ética. Y decíamos entonces que el acontecimiento es lo que marcaba un antes y un después. Por eso tenemos la sensación de que nada después va a ser lo mismo, ¿no? Es decir, estamos pensando en la pospandemia como si la irrupción de este objeto de lo real lo hubiera transformado ya todo, ¿no?
Recuerdo que en esa primera sesión Maruán recordaba el ejemplo de Julio César atravesando el Rubicón, es decir, acontecimiento como aquello que ha perforado, por así decirlo, el relato que sostenía el mundo, que ha abierto una brecha, la brecha que velaba, por así decirlo, la ideología y el paradigma civilizatorio que hasta ahora pues parece que imperaba, ¿no? Y esta reducción del objeto ha socavado el prestigio del sujeto supuesto saber que representaba la ciencia y ha conmovido los pilares del sistema global, ¿no? De forma que da la impresión de que no hay nadie a los mandos, ¿no? No hay ninguna autoridad simbólica que pacifique, que conserve el prestigio necesario para evitar la propagación del pánico y de la angustia, y por eso quizás precisamente Maruán hablaba o quería proponer cómo la imagen en su dimensión cautivante ejerce un cierto alivio paralizante frente a la angustia. Yo quería, de todas formas, hacer una reflexión sobre esta experiencia que me han transmitido muchas personas del supuesto alivio que para ellos les ha supuesto la situación del confinamiento, ¿no? Es decir, cuando algún acontecimiento como este nos rompe el automatón de la vida normal en la cual estamos adormecidos, surgen las grandes preguntas, por así decirlo, existenciales. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy entregándole mi tiempo a qué proyectos o a qué tareas estoy entregando mi cuerpo como si fuera un sacrificio, y nos preguntamos si merece la pena, ¿no? Es decir, y también me llama la atención cómo parece que las obligaciones, en esta situación de confinamiento, las obligaciones que antes formaban parte de esta cotidianidad que ya queda tan lejos, han quedado un poco desvaídas. En cierto modo, en el confinamiento ha transmitido un único imperativo: quédate en casa, detén tu loco activismo y así serás un buen ciudadano. Eso es lo que tienes que hacer ahora, ¿no? Y yo creo que de algún modo se ha producido por eso el alivio que muchas personas expresan con el confinamiento, una disolución o un relajamiento de los mandatos superyoicos que antes comandaban nuestras vidas y nos hacían a veces ofrecernos como un sacrificio, ¿no? Producir, ser activos, trabajar, hacer un... Pero estamos de acuerdo en quedarnos en casa, ¿no, Antonio? Sí, sí. Es decir, parece que en cierto modo el confinamiento ha producido también un cierto confinamiento de estos mandatos superyoicos que nos empujaban a producir. Pasa que esto ciertamente es un peligro para la economía, para el capitalismo, para el sistema, para lo que hace que la sociedad funcione, que la gente se levante a las 6 de la mañana, viaje a la velocidad de las balas por el metro, por el subsuelo de Madrid para estar en su trabajo alienante. Para el capitalismo, no sé, van a tener, como decía Marx, un gran ejército de reserva, un montón de gente dispuesta a trabajar por lo mínimo, los ricos van a seguir siendo ricos y van a tener un batallón de trabajadores que están dispuestos a trabajar por la mitad o por la tercera parte. O sea que para el capitalismo, un tiempo, hasta que... Sí. Si me permitís, Antonio, lo que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo. Como la angustia tiene su función, es una función necesaria, por mucho que un objeto, como el objeto mirada, tienda a hacer todo el espacio continuo y a calmar, esto que has dicho, ¿no? A calmar la angustia reaparece. Y en la mirada reaparece por esa especie de panóptico, ¿no? Por esa especie de ojo que todo lo ve y que puede perfectamente convocar a la paranoia, ¿no? A una posición de sentirse múltiplemente observado y controlado. O sea que eso nos lo encontramos igualmente en este encierro.
yo por dejar que también participen los que tienen las manos ya solicitadas, estaba Gema y luego creo que Marcelo, ¿verdad? Has levantado la mano y Ana, ¿vale? Vamos escuchándonos. Gema, no sé dónde estás, pero... Hola, no sé si ahora estoy. Sí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. No, yo hacer un poco de lo que estabais comentando, un poco de la tecnología. Yo realmente trabajo en robótica, entonces, bueno, pues veo todo el tema de los datos y todo lo que se está haciendo. Y con todo el tema de la ciencia, cómo realmente la información, creo que la información actual casi ya no existe, depende, o sea, la ciencia existe o no, depende de los datos y de los políticos o sobre todo de las empresas tecnológicas que son las que deciden qué fármacos luego vamos a tomar o no. Entonces creo que es una especie o sea, que está en juego toda la parte biológica unido también a toda la parte del control. En esa angustia creo que lo que hay es muchísimo miedo, miedo por la policía, miedo por el saltarte las normas. También como que le daba una vuelta a todo el tema de que quien falta realmente creo que es la religión, porque las grandes empresas como fuerzas militares, por así decirlo, ya están unidas a las políticas. Si no recordar, pues todo el escándalo de Cambridge Analytica y cómo pues o sea, las tecnologías han llegado a mediar pues desde todo lo que pasó en Birmania, con todo lo que pasó en Trinidad y Tobago, etcétera, etcétera. Es decir, lo que George Orwell hablaba hace muchísimos años de todo el tema del control, sea que ya existía con televisión o con radio, lo que hace la tecnología es potenciarlo a unos niveles elevadísimos y ya estamos a puntos en los que no sabemos diferenciar qué es real y qué no es real, debido a ese imaginario, esa imagen, ¿no?, del espejo y de todas las tecnologías de las que estamos hablando. Mientras creo que las grandes empresas sí son quienes están en lo alto del poder, porque así como se ha visto que los médicos son quienes están trabajando, creo que lo que se ha visto es que son quienes están trabajando, no quienes tienen el poder. Creo que el poder sigue estando de manos de las empresas tecnológicas, de ese Amancio Ortega que cede y que tiene dinero de sobra para construir más y para dar más tecnologías, de ese Bill Gates, de ese mismo, por ejemplo, el mismo fundador de esta plataforma por la que estamos hablando, que casualmente es de las empresas que más han cotizado en bolsa y que más ha aumentado todo el dinero que tenían. Entonces, creo que hay que tener un poco de cuidado porque si no, o sea, ya no cuidado, sino quizá a lo mejor pensar una nueva estrategia de cómo posicionarnos ante todo el tema de que la verdad se le está otorgando a lo que unos cuantos científicos de datos están unidos y pagados por empresas y por billonarios empresarios, son los que están decidiendo cómo se interpretan determinados tipos de datos y cómo no, y son los que van a condicionar pues, en un futuro desde selecciones de empleo hasta pues, pérdidas de vivienda, hasta temas de salud, temas de viajar al país, temas de comportamiento, es decir, toda la parte más relegada a una psicología más mental y más de manipulación a través de la conducta. Entonces, no sé, simplemente como dejar ahí caer, no sé qué tipo de estrategias se podrían pensar o cómo se podría organizar para hacer algo desde ese punto. Muy bien, gracias, Gemma. No sé si quieren decir algo o pasamos la palabra y vamos. Jorge, ¿tú querías decir algo de lo que...? No, pero entonces estaba circulando, ¿no? Vale, Marcelo y luego Ana. No sé, Jorge Marugán, ¿se has pedido o no la palabra? No, vale, entonces Marcelo, Ana. Una pregunta para Jorge. Tomando como punto de partida dos ideas que estaba viendo que circulaban. Una, la idea de acontecimiento. Se me imponía pensar el contraste de Badiou con la idea de desastre versus acontecimiento. Y en ese sentido, también lo que estaba viendo que escribía Alejandro sobre Bolsonaro en Brasil, la pregunta para Jorge sería esta. A partir de dos confluencias que vos marcás, Jorge, una última que es entre política, los militares y lo religioso, y la otra confluencia entre el Estado, la sociedad y lo comunitario, ¿cómo podríamos pensar
la emergencia de un sujeto político dentro de esas confluencias. Bueno, verdaderamente es sobre lo que damos vuelta porque, a ver, toda la obra de Lacan es una crítica al sujeto político construido por el marxismo, especialmente a partir del Seminario de la Ética, y esto se cristaliza mucho en el Seminario Un Otro al Otro. Es decir, en la enseñanza de Lacan, el sujeto destinado a nada. La división del sujeto para Lacan quiere decir que no hay ninguna ley histórica que el sujeto tenga que cumplir. Y por lo tanto, Lacan invirtió las cosas aquí, porque hasta Lacan eran los marxistas los que examinaban a Freud. Lacan esto lo transforma y es él el que examina a Marx, ¿no? Con lo cual, él propone la subversión del sujeto, se aleja de la idea revolucionaria, porque dice que la revolución es volver al mismo punto, pero sin embargo, se interesa mucho por el mayo del 68, y se interesa mucho por la Revolución China. Es decir, no abandona, como buen discípulo de Koyev que es, la idea de qué tipo de experiencia colectiva podría estar a la altura de esta división del sujeto. Fue eso lo que me inspiró a mí en generar lo que he denominado la izquierda lacaniana. Captar en Lacan que el hecho de haberse dedicado a poner la lupa sobre Marx era una inquietud política que él tenía. Es más, su manera de construir la escuela, fallida, es precisamente cómo se organiza una estructura que tenga un vacío que impida que esa estructura se sature jerárquicamente. Sería muy interesante que los militantes políticos leyeran la manera en que Lacan intentó concebir la escuela, porque muchos de los problemas que se dan en los partidos políticos, Lacan los describe perfectamente en la proposición del pase. Especialmente unos pasajes que estudié sobre la confusión del cero, la nada, etcétera, etcétera. Bien, esto está por el lado de Lacan. Badiou es un discípulo de Lacan. Y para Badiou el acontecimiento no se vuelve un desastre en la medida en que se es fiel a su verdad. Para él caracteriza como desastre el surgimiento de un acontecimiento que ha sido traicionado en su verdad. Entonces, para él la Revolución Rusa es un ejemplo de ese desastre. El acontecimiento igualitario se transforma en la organización del terror. Yo creo que en la cuestión de la epidemia esta es más difícil utilizar la categoría de acontecimiento tal como la formula Badiou, que después de todo no deja de ser una cierta apropiación de una categoría presente en Heidegger, que es también acontecimiento. La palabra alemana Ereignis es evento o acontecimiento según los traductores al español. Lo que sí podemos pensar, y ahora no estamos en condiciones de pronosticar, es que esta pandemia implique un nuevo modo de ser sobre el cual ahora no vemos nada. Es decir, que realmente haya al final de la pandemia algo, o bien que acelere definitivamente la dominación técnica sobre la vida humana, o bien que reclame una nueva forma de intervenir que conjugue, como tú has dicho antes, la emergencia de un sujeto político. O sea, que el feminismo, los sectores excluidos, la clase trabajadora explotada, el precariado, todo eso combinado dé lugar a un proyecto político, que a mi juicio, para que sea en serio, para que no sea solamente una ilustración, para que no sea meramente testimonial, tiene que tener una vinculación también con las Fuerzas Armadas y con ciertos núcleos emancipatorios, en particular del cristianismo. No tengo nada contra las demás religiones del libro, no me considero católico, pero pienso que las que pueden en Occidente, porque el protestantismo
ya se ha visto ahora en el norte de Europa, tarde o temprano exige austeridad, tarde o temprano exige recortes, y de hecho no ha aceptado el plan Marshall, y de hecho no ha aceptado el Corona Bonos, ¿no? Y a la vez, si le regalamos en un momento de eclosión de las ultraderechas, a las ultraderechas, las Fuerzas Armadas y la religión, nos vamos a ver en problemas muy graves, muy serios. Vamos a estar en una situación muy difícil. Creo que uno de los hallazgos, eso no lo has visto, Marcelo, pero del gobierno español fue comparecer con las Fuerzas Armadas. Es un escenario muy peligroso el que hay. Y si realmente se adueñan del sentido, si la ultraderecha, que ya hace rato que ha captado a la derecha, se adueña del sentido y pone de su lado a las Fuerzas Armadas y la religión, nosotros nos quedamos con los argumentos, pero no tenemos con qué verdaderamente afrontar lo que puede venir, o la magnitud de lo que puede estar en juego en lo que va a venir, ¿no? O sea, yo parto de una idea que es la siguiente: el discurso analítico no es más el reverso del discurso del amo, porque no hay discurso del amo. Así que el discurso analítico, si quiere existir, tendrá que ver en qué nueva civilización va a existir y cómo se inscribe. Y eso va a llevar todo un tiempo. Gracias, Jorge. Ana, gracias. ¿Querías tú tomar la palabra? Digo, vamos entrando a las 9. Podríamos a lo mejor darnos un margen como de 10 minutos si hay muchas personas que quieran participar. Yo voy a tener que, por las llamadas que tengo, voy a tener que retirarme, pero voy a escuchar las últimas intervenciones. Vale. Ana. Sí. Bueno, ya con la pregunta que tenía después de las reflexiones de Jorge me he quedado así un poco tambaleándome, ¿no? Porque, bueno, a dos niveles quería traer una pregunta. Uno en relación a, que me parece, porque además he estado leyendo también lo que dice Alejandro en relación a Bolsonaro, que es bastante inquietante, que creo que la apuesta que se puede defender desde este malestar y ética atravesado por el psicoanálisis sería no tanto la antipolítica, sino otra política. Y en este sentido retomo lo que dice Jorge, que también puedo entender lo de las Fuerzas Armadas y lo de la religión, no sé si es en tanto aparato simbólico o ahí entrarían las nuevas religiones como puede ser la técnica y la tecnología y la ciencia o el cientificismo, porque no sé, me cuesta a lo mejor, bueno, por cierta tradición atea, lo de la cuestión de la religión, no sé si se trata de ver qué simbolismo, ¿no? Qué orden simbólico se podría implementar ahí. Y luego, muy rápidamente, en relación también a lo que decía Antonio Ceverino, porque yo, desde luego, efectivamente, Jorge Marugán, primero viene el trauma, después viene el síntoma. Entonces, en relación a lo que es el trabajo en los dispositivos públicos, ¿no?, de salud mental comunitaria, sí que es cierto que a mí me ha sorprendido mucho, siempre hay excepciones, por supuesto, que ha habido una reacción mucho más templada de los pacientes psicóticos, que pensamos en un primer tiempo que iba a ser todo mucho más complejo. Y traigo aquí un apunte. Tengo un paciente que está invadido por el otro permanentemente a través de la mirada y me dice, que además lo atendí presencial, lo cual también es un alivio en estos tiempos, me dice que estaba muchísimo más tranquilo de su paranoia, ya no se sentía tan perseguido porque me dice, esto es global. Entonces, en esta cuestión de la psicosis generalizada, claro, es como que él, en esta psicosis generalizada, sintiera un alivio, con lo cual... claro, no lo miran a él, estamos todos siendo mirados. Claro, exactamente, y eso para él era como que le hacía sentirse muchísimo más aliviado. Y luego sí que es cierto que en función de la estructura previa, yo sí que me he encontrado más por el lado de la neurosis a personas que en un momento determinado, a lo mejor incluso en un punto más melancólico, todo esto les lleva a la reflexión de que la vida merece ser vivida, y otras personas que les pasa todo lo contrario, que tienen un desajuste tremendo, probablemente porque digamos que algo se tambalea, ¿no?, de los tres registros de simbólico, real, imaginario, incluso aunque tengan esa estructura neurótica. Entonces me parece como que... por eso insisto en que la salida tendrá que ser singular, obviamente, en el sentido del acontecimiento
todos vamos a salir tocados en un lado o en otro, y lo que no sabemos es qué se va a poder hacer con esto es global, ¿no? Que por eso esta frase me parece muy buena del paciente. Una cosita nada más, antes de que ustedes sigan, porque me tengo que, en relación a lo que dice Ana, ¿no? En cuanto a la locura social, es toda una paradoja, esto que dije de la religión ya tendré el momento en donde lo pueda explicar, pero el otro día el líder de Vox, de la ultraderecha, dijo el ciudadano Bergoglio, y el líder de Unidas Podemos dijo el Papa Francisco. ¿Quién nos iba a contar a nosotros que en España, donde la derecha tenía como esencia la religión católica, ahora el líder de la ultraderecha se refiriera al Papa como el ciudadano Bergoglio, y en cambio el supuesto líder de la izquierda lo llamara el Papa Francisco? Y ahora un apunte clínico acompañando a lo que decís. Lo que escucho yo del lado especialmente femenino, en los pacientes que escucho telefónicamente, es que han descubierto que el hombre que está al lado de ellas es un extraño, y que además no habla. Es un nuevo tipo de malestar que se va agudizando con el paso de los días. Y que también es interesante a tener en cuenta cuando lo relatan personas que han estado viviendo juntas más de 30 años. Ya, sí. Pues no creas que hay más manos levantadas, entonces a lo mejor podemos llegar hasta aquí. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a todos los que han venido y además darle la bienvenida a los queridos amigos y amigas de Argentina, que veo que no sé cómo han logrado enterarse de esto y sumarse a la experiencia esta de intercambiar ideas. Sí. Agradecido soy yo desde acá. Bueno, gracias. Jorge, un link que se incorporó al final, que también está en Argentina, ¿no, Jorge? Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. No sé si Eva quería decir algo, porque no se te escucha, Eva. Pero bueno, muchas gracias y no sé, dejamos un montón de preguntas o de cosas para pensar y seguir dándole vueltas. Es así, cada vez que nos encontremos habrá que redefinir todo de nuevo, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, esto que has dicho al final del discurso, o sea, del discurso psicoanalítico, ya no va a ser más el reverso del discurso del amo, me parece que es importante, por lo menos por lo que nos concierne, darle una vuelta y ver desde dónde podemos colocarnos, ¿no? Porque lo dejaste ahí, por lo menos para mi gusto, me gustaría seguir dándole vueltas, ¿no? Pero bueno, muchas cosas más, tengo aquí un montón de cosas apuntadas, pero eso lo escribí el otro día. El discurso del amo es cuando estaba De Gaulle, cuando estaba Roosevelt, cuando estaba Lenin, cuando estaba Mao, cuando estaba Churchill. Ven que digo de ideologías distintas. En fin, cuando había hombres excepcionales que ocupaban el lugar del significante amo, y que por lo tanto modulaban la situación. ¿Por qué no hay más esos hombres? ¿Por qué han desaparecido esos hombres? ¿Por su escasa brillantez? ¿Porque no tienen las condiciones? ¿Porque no les da la talla intelectual? No hay estructura que los pueda habilitar para esto. Lacan fue alumno de Koyev. Koyev pensó que el último hombre, primero se iban a Hegel en Napoleón, después pensó que era Stalin, y a lo último pensó que era De Gaulle. Y Lacan pensaba mucho a través de Koyev. El Hegel de Lacan era Koyev. Ahora, todos eran hombres de excepción, significantes amos. ¿Por qué es imposible ahora concebir? No podemos concebir a Sánchez en el lugar del significante amo. Nos puede gustar más, menos, qué sé yo, pero evidentemente la estructura no tiene lugar para eso. Pero porque ha habido, cuando Lacan dibujó el discurso capitalista, lo dibujó en el año 73. Han pasado ya muchos años de erosión, de vueltas de ese discurso. Vale, por ahí te ponían que pedir, Jorge. Pero bueno, no sé si a modo irónico o... pero... ¿Cómo? Hombre excepcional, decía alguien, creo que León puso Merkel.
Merkel tiene algo de ellos, en el sentido que lleva 14 años claro. y parecería tener algo de la vieja escuela, pero le queda como el aura de eso, pero no tiene, es decir, es una estructura administrativa finalmente en la que está Merkel. Estos no eran administrativos, intervenían en la realidad, la modulaban, la orientaban. Eran hombres, también estaban relacionadas con el otro gran hecho excepcional que es la guerra. No sabemos si por ahí esta pandemia da lugar a hombres excepcionales, mujeres excepcionales. Puede ser. Pero no creo que Ayuso sea una mujer excepcional. Bueno, en algún aspecto diferente. En algún aspecto otro. Sí. Está muy bien. Bueno, la de Nueva Zelanda, ¿no? Es una mujer muy peculiar. Sí, sí, y ahí hay un grupo de países llevados por mujeres donde los resultados han sido verdaderamente muy buenos. Pero por eso digo que yo no creo, por ahí resulta que, por ejemplo, la de Nueva Zelanda tendría las condiciones en otra época de haber sido alguien que estuviera al frente de un proceso civilizatorio, o el propio Macron, o el propio... Pero no está en la cualidad de las personas, es la estructura la que se ha corroído. Pero está bueno porque a ver si podemos ampliarnos la próxima vez con respecto a esto, porque creo que el significante patriarcado también es como lo decía, una transversalidad que creo que se está poniendo en juego, parece que puede ser. Sería muy útil verdaderamente en este contexto interrogar a qué se llama patriarcado. Claro. Sí. Bueno. Si el patriarcado tiene que ver con el predominio del padre o si tiene que ver con su declive. Claro. Qué interesante, sí. Está muy bien eso. Muy bueno. El postpatriarcado. El postpatriarcado. El postpatriarcado, qué bueno. Bueno, escriben muchos por el chat, que muchas gracias. Incluso desde Argentina, Jorgelina te mandaba saludos. Yo creo que podemos concluir hoy y como siempre avisamos de un próximo encuentro vía mail, ¿no? Vía redes sociales, Sí, vía mail. Marjorie, ahora que veo a mis camaradas argentinos, envíame para que pueda colgar en mis redes el link para que se puedan incorporar amigas y amigos de Argentina a este proyecto, porque una ventaja que me parece que tiene esto y que no teníamos en la Complutense es que podemos hablar de compañeros y compañeras de distintas regiones. Sí. Sí, es verdad que es, bueno, este apaño ayuda en eso, ¿no? Como al final conecta. Sí. De otro lugar, pero conecta, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas Muchas gracias, sobre todo Gracias a Marjorie, todos. gracias por la organización. Por hacer lo posible. A Gerardo no sé dónde está, creo que está ahí, pero sí está. dinos adiós por lo menos, Gerardo. Ahí está Gerardo, muy bien. Eduardo vuelve, que hacía tiempo no nos veíamos. No te escucho, creo, Jorge. A Eduardo, claro, tiene el micrófono cerrado. Sí, lo tiene cerrado. A ver, Eduardo, Es que Eduardo Gutiérrez y yo somos como los dinosaurios de esta... Somos la paleontología de esta escena. A ver, Somos los padres fundadores. ya te he abierto el micrófono. Eduardo estaba diciendo que vuelva, que no nos dejes a Gerardo y a mí, que somos los... Sí, los dinosaurios. Los dinosaurios, exactamente. Un abrazo muy grande, Jorge. Un abrazo grande, Eduardo. Y muchas gracias por esta gracias intervención. Esperemos vernos más. Igual a Gerardo y a Chus, que ven por ahí, y a Jorge Ulnik. Abrazo a todos. ¿Jorge Ulnik vive en España o en Argentina? Es mi curiosidad. En Argentina. En Argentina. Hola, Jorge. Tenía ganas cuando te escuché. ¿Se escucha lo que hablo? Sí. Perfectamente. Te escuché decir lo de Bergoglio y el ciudadano Bergoglio y el Papa. Me hizo acordar un aporte visionario de la Argentina que es, seguro ustedes conocen a María Elena Walsh, que escribió una canción, El Reino del Revés. Sí, ¿no? Sí. Que dice que nada el pájaro y vuela el pez. Sí. Y la verdad es que en esta pandemia nosotros vemos todo al revés. Los del norte de Italia que huyen, quieren vivir en el sur de Italia, en el comienzo del problema en Italia.
luego España e Italia desesperados por muriéndose, digamos, y los espectadores de África mirando eso, cuando era al revés, que las balsas llegaban con los africanos que querían ir. Sí. El otro día los chinos en un avión no querían ver a un occidental dentro del avión y lo hicieron. O los mismos mexicanos con Estados Unidos, ¿no? Que le decían como de broma en los memes de haz rápido el muro, ¿no? Apúrate con el muro. Y después una cosa muy trágica que yo veo en las cosas en la Facultad de Medicina, que es que normalmente la enfermedad va al médico. Es el paciente que está enfermo, va al médico con la enfermedad para que el médico lo cure. Pero aquí se despide a los médicos con aplausos como una especie de héroes que van a la guerra, porque en realidad es el médico el que va a la enfermedad. Dado que va ahí, pero no sabe que no va a curar, sino que va a hacer una especie de patria heroica, contagiándose y también muriendo como lo mismo que los pacientes. Sí. Aquí en España eso ha sido, hay más o menos casi 4, no sé, la cifra es increíble de médicos contagiados, es una cifra enorme, no quiero decir la barbaridad, pero... Y eso ha generado acá una cosa paradojal y muy terrible, y es que cuando viven en un edificio y vuelven de trabajar, hay consorcios muy egoístas que les ponen carteles que se vayan del edificio porque se van a traer la enfermedad al edificio. Fenómeno de segregación. Igual, de todas maneras, yo conozco un fenómeno muy curioso, es mi querido amigo Sergio Larriera, que fue internado con coronavirus y que tenía todas las enfermedades de base posibles juntaba todas las papeletas para que el destino fuera trágico. Tenía una EPOC severa, tenía hipertensión, tenía un trombo en una pierna y qué sé yo, y salió cantando la marcha peronista del hospital, con todos los médicos aplaudiéndolo. O sea que nosotros tenemos uno, y le pregunté qué había hecho, porque yo le dije, mira, vos sos muy mala persona y no te podés morir en la misma época en que mueren los inocentes. Has sido muy hijo de puta en esta vida para morirte ahora. Entonces tenés que esperar que pase la peste, y cuando la peste pase, te morís, pero ahora no te mueras. Esa fue la conversación que llegamos a tener antes de que él ya perdiera la voz, que la perdió en el hospital. Perdió la voz, el sentido del gusto y qué sé yo. Cuando se curó, me contó que él es un experto en el nudo Borromeo de Lacan, ¿no? Y que evidentemente había logrado sostenerse en una de las cuerdas. Así que... Qué bonito. Qué bueno. Chao. Hasta luego. Chao. Adiós. 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 Muchas gracias, Marjorie. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Mario. Chao. Hasta luego. Adiós. Adiós.